Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Bet Free en Realmente Somos Pareja basados en el libro. Descubrí que algunos sentimientos han cambiado en mi corazón. ¿A quién le gusta dormir en mi apartamento? Aunque obedece la regla de los 3 días a la semana, pero extrañamente no pregunta eso cada vez que viene a mi habitación. A veces venía a mi casa, pero ponía excusas de que estaba cansado y quería conservar energía hasta el día siguiente. Y luego simplemente dormía en mi cama y esperaba hasta el día siguiente. Y este tipo de drama se repetía. De solo dormir en la misma cama 3 días a la semana, ahora duerme conmigo todos los días. A pesar de que todavía se burla de mí de vez en cuando, es simplemente con el propósito de calentar la atmósfera. Descubrí que me miraba con más frecuencia. Cada vez que me miraba había alguna emoción que no podía entender. Me abrumó un poco e incluso ¿a quién le gusta mirarme a los ojos cuando me hace suyo? Sus ojos son tan suaves que casi derraman lágrimas cada vez, lo que me da la ilusión de que realmente somos una pareja. Esto es muy peligroso. Trato de fingir que no me importa su mirada, pero cada vez que lo hago no puedo ignorarlo porque la mirada de Kim es demasiado dulce. Quería preguntarle directamente varias veces, pero me temo que estoy exagerando. Tal vez los que duermen juntos son así, y tal vez lo que Kim está haciendo no es lo que pensaba. El amor es algo que va y viene a toda prisa. Cada vez que me enamoro, tengo que dedicarme a ello. Nunca intentaré enamorarme de alguien solo para olvidar mi última relación dolorosa. Solo quiero amar a alguien que me ame para siempre, pero realmente no estoy seguro de cuánto tiempo alguien como Kim puede amar a alguien. ¿Puede el chico que ama la vida nocturna y estar fuera de control realmente ser capaz de detenerse por alguien? De acuerdo con mi experiencia pasada, esto nunca sucedería, e incluso si sucedería, ¿podría alguien como yo realmente cambiar el corazón de alguien? No tengo esa confianza. Salió agua fría de la ducha, negué con la cabeza y dejé de pensar en eso. Continué concentrándome en tomar una ducha y después de terminar de ducharme, salí corriendo a despertar al hombre que todavía estaba en la cama. El hombre alto abrió los ojos y se sentó. Se quedó atónito en la cama antes de levantarse y caminar hacia el baño. Yo, en cambio, rápidamente me senté en la sala a esperarlo. En menos de 10 minutos vi a Kim saliendo del baño con una toalla de baño envuelta alrededor de su cuerpo. Mis ojos se posaron en sus anchos hombros, donde todavía goteaba agua, su espalda bronceada, su cuerpo lleno de belleza musculosa. Sería una pintura perfecta si no fuera por todas las rayas rojas que hice en su parte posterior. Miré la espalda de Kim, luego miré mis uñas. Uea, ¿qué color de traje crees que debería usar? Kim ya estaba usando sus pantalones, pero aún estaba en topless. Se giró y me preguntó en voz alta desde el dormitorio. Lo miré y respondí, cualquier color está bien. Tengo problemas para elegir. Por favor, ayúdame a elegir, me insistió. Miré el reloj, vi que iba a llegar tarde. Caminé hacia la habitación desesperado. Kim dio un pequeño paso y me dejó pararme frente al armario abierto. Miré la camisa colgada en el armario, que era más grande que la mía. Kim venía a mi casa a dormir más a menudo, y cada vez quedaba más de su ropa en mi casa, ocupando la mitad de mi armario. Parece que lo obligaré a llevar algunas de estas pertenencias a su apartamento más tarde. Mientras pensaba en ello, saqué una camisa azul del armario con la intención de dársela y luego me di la vuelta y me fui, pero no esperaba que esta persona envolviera sus brazos alrededor de mi cintura antes de que pudiera reaccionar y me diera un ligero beso en la mejilla. Gracias, Na. Levantó una ceja y lentamente me soltó.